Muy buenas tardes, estamos ya en la transmisión de una nueva edición de Diálogo Abierto por Salgalú Televisión y por la plataforma de inversión en infancia. Estamos transmitiendo también a partir de este momento por Facebook en directo. Y yo en principio les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa, porque el día de hoy pretendemos analizar un poco, por lo menos como una referencia, en el marco de estas elecciones 2018, cómo está la infancia en los planes de gobierno municipal. Por lo menos en el caso de Lima Metropolitana, nuestro equipo de producción ha hecho un análisis de cuáles son las propuestas de los candidatos en sus planes de gobierno para en temas de infancia, combate a anemia, violencia, etcétera. Y hay poco que rescatar, pero hay algo que por lo menos se menciona. Es un tema serio porque realmente no está la infancia como una cosa emotiva en la prioridad, pero no está necesariamente en el chip de acción de qué hacer y qué hacer acontecer para realmente hacer frente a todo y combatir la situación no solamente de anemia y desnutrición, sino la situación de pobreza en la infancia, el hecho de que más de la mitad de los niños estén estudiando en condiciones no adecuadas, muchos de ellos colegios públicos sin servicios básicos adecuados, en fin, y un tema de una violencia creciente, ¿no? Entonces creemos que aquí tenemos que seguir cabalgando, insistiendo en este tema. Ya está abierto el chat y para el día de hoy nos está acompañando el doctor Óscar Castillo, conocido de ustedes, que él representa el área de salud del Grupo de Inversión en la Infancia. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Evidentemente estamos viendo ya los planes, estoy haciendo la introducción del caso, enseguida ya se junta con nosotros la doctora Marisol Perestello para ver todo el área de temas de derechos humanos, mujer, violencia y cómo esto se manifiesta en los planes. Vía teléfono, Skype, tendremos la participación de tres gobiernos, de tres regiones, a través de sus periodistas, de tres importantes emisoras de radio. Tendremos a Radio Catibalú de Piura, que estará Cindy Chandubi, que nos va a informar un poco, vamos a hacer un análisis de qué dicen los candidatos en Piura, porque en Piura hay una buena referencia del sistema regional de la primera infancia, pero queremos ver en qué medida, qué dicen realmente las nuevas autoridades, los que postulan a ser nuevas autoridades sobre el tema. Estará también con nosotros Elmer Maita, de Radio Onda Azul de Puno. Radio Onda Azul de Puno es muy importante, ha sido importante y trascendente en la educación a distancia, es una radio muy comprometida con la región y particularmente es una región que, como ustedes saben, nos preocupa muchísimo porque prácticamente estamos hablando de cerca del 79% de niños, de acuerdo a las indicaciones, las informaciones que tenemos, menores de 3 años están con anemia. Entonces, hay un reto muy importante para el que quiera ser autoridad. Y la tercera región que va a entrar no podía estar de lado, es la región Loreto. Tendremos al Oraldo Reategui, de La Voz de la Selva, que nos va a informar también para hacer un panorama. Parece que vamos a tener un panorama amplio, Óscar, ¿no? Sí, lo que acabo de enterar es tremendamente promisorio por la gente que tiene todavía la esperanza, la sana esperanza de que el cambio de autoridades nos dé una mejor esperanza para nuestros niños. Ojalá. Ojalá. Mira, vamos a hacer un análisis de lo que nos ha llegado en los planes, pero antes quisiera informarle 2 o 3 cositas antes de irnos al corte, ya para dar la bienvenida también a Marisol Perestello, que se une al panel. Entonces, la primera cosa que les digo que el día de ayer estuvimos nosotros en el MIDIS, en la reunión de la Comisión Interamericana de Asuntos Sociales, Comisión Interministerial, de Asuntos Sociales en la PCM, donde uno de los temas centrales de esta comisión fue justamente analizar el plan multisectorial de lucha contra la anemia.
Lo que hemos visto y lo que hemos sentido por parte de los miembros de Inversión en la Infancia, que somos parte de esta comisión, es por lo menos que hay una movilización, ya no de salud solamente o del MIDI solamente, sino de los diferentes sectores, incluyendo el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Sobre todo comentaba yo que informaciones importantes como que vienen capacitando cerca de 5.000 soldados o oficiales para trabajar en zonas de la selva, pero trabajando un poco en la perspectiva de prevención, divulgación y en relación a todos estos aspectos que tienen que ver con el combate a la anemia y a la desnutrición. Entonces creemos que hay cosas muy importantes, después comentaremos un poco sobre el plan, se están preparando muchos aspectos, materiales educativos, movilizaciones regionales, donde evidentemente nosotros como parte de esta ciudadanía responsable participaremos para lograr realmente que se alcancen las metas. Por el otro lado, podemos enterarnos que el MINSA en el Perú, el 40% de los niños entre 2 y 5 años de edad tienen parásitos, Oscar. Esta es una información oficial del Ministerio de Salud. Dice que el 40% de niños mayores de 2 y menores de 5 años tienen parásitos, informó el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, Manuel Espinosa. O sea, son datos que son parte de esta deuda social que todavía se mantiene ahí y que se está visibilizando cada vez más, pero el problema es que hay que atacarlo, ¿no? Por el otro lado, yo quiero recordar a todos que mañana, 5 de octubre, entre tantas cosas que están sucediendo en el país, es el Día Mundial de los Docentes. El derecho a la educación demanda docentes de calidad y desde aquí ya un abrazo, un saludo muy especial a los docentes de todo el país, porque evidentemente, según la nota de UNESCO, pese al aumento general registrado en el acceso a la educación, más de 263 millones de niños y jóvenes de todo el mundo no están escolarizados y 600 millones de niños y adolescentes, casi el 60% en el plano mundial, no han adquirido las competencias básicas de lectura, escritura y aritmética. La UNESCO dice en el Día Mundial de los Docentes, pone de manifiesto la necesidad de aumentar la oferta mundial de docentes cualificados. Piensa que debe haber 60 millones más de docentes según las estimaciones. Además de ampliar el acceso de todos los niños y jóvenes a una educación de calidad, dice la UNESCO, acabar con la discriminación en todos los niveles del sistema educativo y mejorar de manera notoria la calidad de la educación y los resultados del aprendizaje. Dice, la escasez de docentes dificulta los esfuerzos para lograr una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todos, especialmente en los países afectados por la pobreza generalizada y por crisis prolongadas. Dice así, precisa el mensaje de UNESCO a la comunidad mundial. Desde aquí nuestro saludo, el día de mañana es el Día del Docente a nivel mundial y creemos que el docente merece todo el respeto, merecen toda nuestra admiración por el trabajo que viene haciendo y por lo que esperamos que todavía puedan hacer más, todos juntos con ellos. Oscar, voy a ir a un corte y después volvemos ya con el tema del programa. Entonces nos vamos a un corte.
Bien, ya estamos de vuelta, ya justamente comentando, y damos la bienvenida a Marisol Perestello, que ya estaba preparando baterías ahí para analizar estos planes de gobierno. Buenas tardes, Marisol. Muy bien, buenas tardes. Bueno, la primera parte, y ya tú tienes un análisis que he hecho producción ahí, y pues a pesar de que en cierta forma se tocan los temas de infancia, aún sigue difuso en los planes, no es preciso, no está realmente necesariamente en todas las consideraciones. Hemos hecho un análisis de los principales candidatos a Lima Metropolitana y uno que otro toca el ambiente. Entonces la primera pregunta, y justamente ya se abrió el chat, y el chat de arranque dice: hasta hoy no he escuchado claramente qué y cómo se tiene que atacar el tema de combatir la pobreza y sobre todo infancia. Ya nos dicen 2 o 3 personas que han escrito. ¿Cuál es la primera lectura que han tenido? Porque ustedes también van a votar, sí, claro, el día lunes. Hemos visto candidatos. Yo no he escuchado realmente una que otra cosa muy difusa, pero no he escuchado como una línea de trabajo, una prioridad establecida, aparte de haber rescatado esto en los planes de gobierno. No sé, Marisol. Sí, bueno, muchas gracias. Yo obviamente me parece que lo correcto es decir que yo soy parte de un partido político, pero acá estoy dejando de lado mi militancia para entrar a un tema que es una vocación y por la que voy a seguir trabajando siempre, que es el tema de la niñez y en particular de la primera infancia, por lo que significa para el país, en términos de capital humano, ¿no? O sea, más allá del problema y del drama individual de María o de Juan o de Arena, mi hija, si tuviera que tener que competir en igualdad de condiciones teniendo problemas de anemia y desnutrición en la primera infancia por el país, por la capacidad que tenemos de rendimiento en general, es decir, como capital, es un tema que me parece que hay que atender. Y yo creo que hacen bien los gobiernos locales en no pretender asumir compromisos del gobierno central, que ese ya lo conocemos todos, bajar de 44 a 43 a 19 la anemia. Pero yo creo que los municipios tienen un rol fundamental en esto, y el rol fundamental es, primero, monitorear. Ya habíamos sacado, hace muchos años estamos enseñándolo acá en Inversión por la Infancia, cómo identificar cuántos niños han nacido hoy con problemas de peso o de talla o de anemia y desnutrición. Hoy lo podemos tener y podemos tener la información. Y quien se puede hacer cargo de monitorear a ese niño, a esa madre, es precisamente el gobierno local. Y ese es un rol que no podemos eludir. Nosotros tenemos buenas prácticas y buenos ejemplos desde Inversión por la Infancia de municipios que decidieron cambiar el fierro y el cemento, que me parece que es importante, sin duda lo es, por la atención de la primera infancia. Hay en todos los candidatos líneas de desarrollo. A mí lo que me interesa son los enfoques. Me interesa que un plan tenga enfoques muy claros. El nuestro tiene 135 páginas. Es imposible que en 135 páginas llegues al nivel de detalle. Y creo que pasa lo mismo con todos. Hay algunos que son impresentables. Le tocará a usted estudiarlos, no a mí. Pero creo que vale la pena leerlos. Pero sí que tengan enfoques, ¿no? Que haya un enfoque claro de derechos humanos, porque eso es transversal y supone una conducta de parte del Estado de respetar y de garantizar. Respetar los derechos humanos, y en el tema de anemia hay derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, y garantizarlos. Es decir, no solamente tienes que no violar, sino que tienes que hacer que los demás cumplan. Hay un enfoque de interés superior del niño, que también tiene que estar presente. Hay un enfoque de género, un enfoque de atención preferente y de reconocimiento de las diferencias estructurales en nuestro país de hombres y mujeres. Hay un principio de no discriminación, y yo creo que eso en los planes serios, que los hay algunos, está. Lo que sí me parece importante es que quede claro que el discurso de la anemia, que hoy está en la boca de todos, es más que un discurso. Claro. O sea, es más que una frase, es más que una feria. El problema para erradicar la anemia en nuestro país tiene temas estructurales, como el tema del agua, que es un problema que tenemos que resolver, como el tema de la higiene. Me acuerdo de las campañas que hacíamos en Ayacucho enseñándole a la gente a lavarse las manos. Pero entonces eso no es una cosa que tú puedas mandar por ley o sacar una norma o una ordenanza. Ahí tienes que hacer un trabajo con los líderes comunitarios, Salvador, intenso, sostenido, que se mantenga. Y para eso, sin duda, la autoridad local es fundamental, ¿no? Desde el alcalde de Lima, por supuesto, para hablar de Lima, para hablar del país, el alcalde, el gobernador regional, el alcalde distrital, el alcalde del centro poblado, el líder de la comunidad campesina, y por supuesto aquí juegan enlazados todos los actores de una comunidad, mientras más chiquita, más evidente. El profesor,
el médico o el enfermero, que es lo que hay más en realidad en las zonas más alejadas del país, un problema en particular, y es que la anemia en las clases medias ha crecido. Ha crecido. Y eso responde a una cosa muy lógica. La persona en condiciones de pobreza ha aprendido a administrar sus recursos y alimentarse mejor. La persona que de clase media cae un par de puntos en su situación económica no sabe, sigue comiendo mal. Y entonces hay que también enseñarnos a comer. Y eso no significa sacrificar el sabor, ¿no? Si para eso somos buenos los peruanos. Pero yo creo que viene por ahí, Salvador, viene por ahí por entender que el problema de la anemia no es una ley, no es una norma, también, no es solo presupuesto, sino que es una cosa que hay que hacerla todos los días, todo el tiempo, identificar a los niños, además de las políticas más generales. Si hoy sabes que nacieron 10, sabes su nombre, su dirección, dónde viven, cuál es el problema, monitorealos. Claro, yo creo que ahí viene el tema que reivindica inversión en infancia, antes de pasarle a Óscar para su análisis, y es que tiene que ver con la necesidad del rol rector que tiene que tener el alcalde o el gestor local para poder conducir todo esto, porque recursos hay. Sí. Hay mucho recurso económico y muchas veces la gestión de estos recursos o de estos programas muchas veces se duplican. Si donde hemos experimentado, cuando hablamos de las 12, 15 experiencias que han logrado reducción sustancial de anemia, fundamentalmente, es cuando había una autoridad visible y responsable, o bien el gobernador, o bien el alcalde, o bien una secretaría de que articule todos estos procesos, ¿no? Y yo creo que esto ha sido muy importante. Esto en el área de salud. En el área del tema que también nosotros reivindicamos, el tema de violencia, crecimiento de la violencia, no hay, está ausente en los planes. Será, y digo porque no creo que no les interese, yo creo que no entienden cómo tratar el tema. Y por el otro lado, no entienden cómo sería importante poder potencializar, por ejemplo, las demunas, ¿no? Y yo creo que esto no está. Es un asunto todavía de mujer, es un asunto de no sé qué, es un asunto de gente de ONG, pero no es un asunto todavía de gobernabilidad. Y el tercer asunto, evidentemente, lo que acabas de estudiar, de mencionar, que en la primera secuencia con Óscar comentábamos, o sea, tenemos que ser claros. Una educación con calidad y con equidad pasa necesariamente por tener no solamente un buen profesor, sino que 56% de las escuelas públicas del país no tienen servicios de agua y saneamiento. Entonces yo digo, es parte de lo que tenemos que enfrentar cara a cara, y esto no lo estamos inventando nosotros, es parte de la estadística oficial, ¿no? Óscar. Parte de la estadística oficial y uno de los objetivos del programa Educación Básica Escolar, uno de los programas presupuestales, ¿no? Entonces se identifica claramente la necesidad de crear servicios básicos en las escuelas como uno de los temas centrales. Volviendo al tema de salud y nutrición, una de las cosas que me preocupa es que nos hayamos limitado a enfocar el tema de la anemia. La anemia es particularmente importante cuando la vemos en un contexto más amplio, pero es apenas una de las deficiencias nutricionales por las que atraviesan los niños. Mucho más importante que la anemia en términos de repercusiones para toda la vida es la desnutrición crónica, que representa un periodo largo, varios meses, de carencia de proteínas, de calorías y seguramente de la mayoría de los micronutrientes a los niños. Y peor que la anemia, que es reversible en casi todas sus fases, la desnutrición crónica no lo es. Entonces, un niño con desnutrición crónica que cruzó el umbral de los 2 años y medio en esa situación va a tener las consecuencias de la desnutrición crónica su vida entera. No hay forma ya, por lo menos en la parte física, o es muy difícil de recuperarlo, y en la parte cognitiva y de desarrollo cerebral peor. Entonces, creo que el énfasis estuvo muy bien en un momento, se ha conseguido la visibilidad del tema, pero creo que no debemos olvidarnos del tema de la salud integral de la infancia, sobre todo porque la salud es un concepto de ciclo de vida. Lo que hagamos ahora va a significar adultos más sanos o adultos enfermos, y eso va a significar desde una carga para el país o va a ser un capital humano positivo, como dice Marisol, que nos va a llevar a mejores posibilidades de desarrollo. Bien, mira, Óscar, parece que ya tenemos un enlace
y Marisol queremos sentir qué es lo que está pasando en algunas claro. regiones. Y tenemos pues a nuestro amigo Elmer Maita de Radio Onda Azul de Puno, que queremos tener con Elmer una aproximación, cómo está sintiendo los candidatos. Los candidatos están incluyendo un tema tan sentido como el combate a la anemia y desnutrición, el tema de infancia, que es muy preocupante en Puno. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como a la introducción que hacías, el tema de la anemia no es un tema tan sencillo. Sí que este tema es realmente preocupante para el departamento de Puno, porque justamente está relacionado a cómo es el rendimiento de los niños, cómo es su salud y cuál es su condición frente a la sociedad. Porque este tema atraviesa por enlazar a varios sectores, como el tema de salud, como el tema de educación, como el tema de programas sociales, que tengan que tener por lo menos una participación y que tengan que ver cuál va a ser la condición de la población. Hemos revisado parte de los planes de gobierno que se tiene por parte de los candidatos y vemos con preocupación que poco o nada es lo que se está planteando por parte de los candidatos, por lo menos lo que uno de ellos va a ser el próximo alcalde de Puno. Entonces, en ese aspecto creemos nosotros que hay muchos esfuerzos que tienen que asumirse. Todos saben que la región de Puno es el primer lugar en grado de anemia y desnutrición, y eso aparentemente no se está viendo actualmente como realidad o como prioridad a nivel central. La realidad limeña es muy distinta a la realidad que se tiene en el departamento de Puno. Irse a una comunidad alejada que se encuentra en la línea de frontera con Bolivia o irse a una comunidad que se encuentra en la zona norte del departamento de Puno, que está frontera con Madre de Dios, y lamentablemente la situación es muy similar, porque en ese lugar hay un pésimo servicio de salud, el sector de educación apenas llega con lo que puede y prácticamente esta población está desatendida. En ese contexto, ni siquiera el Estado peruano, a través de los programas sociales que ha implementado, ha podido solucionar este problema, y ese es un problema que hasta el momento a nosotros como medio de comunicación, como personas, nos trae mucha preocupación. Te agradezco. Se habla, por ejemplo, hemos visto una propuesta de unos candidatos donde decían, al término de nuestros 4 años de gobierno, vamos a reducir en un 20% la tasa de anemia o desnutrición que se tiene. ¿Se puede? ¿Cómo se va a hacer? No se dice. Y lamentablemente a veces cuando vemos nosotros condiciones en Lima, cuando nos ponen las imágenes ahí de un niño pobrecito que está en la puna, que está en la zona a más de 4.000 metros, todo con el rostro quemado por el sol, por el frío intenso, es el lugar donde no llega el Estado. En las zonas de frontera con Bolivia, y creo que a través de un medio de comunicación nacional lo han dado a conocer, el servicio que presta salud y educación en Bolivia es mejor. ¿Y por qué en el Perú nos miran mal? ¿Por qué en el Perú piensan que no somos peruanos? No sé cuál es la perspectiva que se tiene. Y es justamente que estás con los panelistas, Salvador, ojalá que pueda haber una explicación. Porque finalmente, reiteramos, da mucha impotencia, sin saber qué hacer. Porque reiteramos, Elmer, las zonas más difíciles son las zonas donde no llega el Estado. Elmer, y como tú gobierno sabes, municipal, perfecto, es decir, hay que hablar con la comunidad, pero este centro poblado no tiene pues un sol de presupuesto. ¿Con qué lo va a hacer? La comunidad del teniente gobernador tiene algún tipo de formación que es primigenia. No tiene la formación, no tiene la preparación. ¿Cómo lo va a hacer? Mira, Elmer, entonces, ahí el tema es muy amplio, el tema es bastante largo, pero son algunas cosas puntuales que nosotros queremos compartir con ustedes. Era en el tema específico de los planes de gobierno y las propuestas que se están planteando actualmente. Es ausente, entonces no hay. Hemos visto. Mira, Elmer, como problema, todos los candidatos, todos los partidos dicen, sí, efectivamente, Puno tiene el primer lugar de anemia y desnutrición. Mira, pero no dicen cómo vamos a atacar. Elmer, mira, nuestra solidaridad, como siempre, tú sabes que como Inversión en Infancia hemos estado en Puno, hemos querido movilizar políticamente y socialmente el compromiso con esto, y seguimos, y vamos a seguir, y pensamos que entre finales de octubre, noviembre,
vamos a proponer una gran movilización política alrededor de este tema. Esperamos con las autoridades electas ya como inversión en la infancia con las fuerzas del Estado como parte de esta actividad. Estamos muy preocupados y me alegro mucho tu manifestación, este compromiso. Creo que lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que estamos sintiendo casi la mayor parte del país, no está en el chip del compromiso de los candidatos este tema. Marisol Perestello, la doctora Marisol Perestello y el doctor Castillo parece que quieren hacer una intervención contigo. Doctora. Sí, muchas gracias, Elmer. En realidad, es claro que una de las tragedias de nuestro país es que diseña las políticas públicas desde un escritorio, desde una oficina en Lima. Y eso se ha trasladado de un centralismo limeño a un centralismo regional. Entonces ahora se diseñan desde una oficina en Puno, en Huamanga, en Arequipa, en Trujillo. Y entonces los lugares más afectados, que claro, en cifras puede parecer que han disminuido, pero los lugares más afectados son los mismos de siempre. La pobreza se incrementa en los mismos lugares, la anemia está al 100% en los mismos lugares que antes fueron, por ejemplo, los lugares saqueados por el terrorismo en Ayacucho, como Cayara, Jumarca, Putis, Osoras. Efectivamente, las zonas no urbanas, donde hay población indígena, ni siquiera estaban previstas en los planes o en las políticas públicas de Juntos. Juntos, con la división de los quintiles, había puesto fuera del mapa a los lugares en los cuales había actividad extractiva y por lo tanto riqueza, y en un distrito rico, pero que estaba lleno de personas que vivían en condición de pobreza. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que ir trabajando, y espacios como estos nos permiten ponerlo en evidencia. Yo creo que el gran trabajo de inversión por la infancia, además de, por supuesto, enseñarnos a todos un montón de cosas constantemente, es poner en el debate público temas que la gente ignora. Y una de las cosas que la elección municipal pone en evidencia y que yo me permito compartir contigo y con ustedes mi experiencia personal con relación a un bueno o un mal alcalde, no en el nivel provincial, sino en el nivel distrital y en el nivel de centro poblado, ¿no? Cuando fue la tragedia del desastre, a mí me asignaron Ancash. Yo conozco Ancash, mi esposo es chimbotano, yo vivo ahí, tengo una chacrita en Nepeña. Lo conozco muy bien, voy hace 25 años allá. Y me queda claro que la división de Ancash es Chimbote, Nepeña y Casma mirando al mar y Huaraz mirando la cordillera. Pero claro, nunca había visto que la zona que más sufre en Ancash es la zona del centro, la que está entre cordilleras, la zona de Aija, del Callejón de Conchucos, de Payasca. En esa zona, si la autoridad no funciona, la gente se muere. Cuando fueron los huaicos, solo los lugares que tenían buenos alcaldes, y hablo, por ejemplo, de Payasca, que caminaban 8 horas, 9 horas, 10 horas, porque obviamente las carreteras estaban truncadas, llegaban a pedir ayuda a los helicópteros para que pudiéramos subir agua, subir alimentos, sacar enfermos. Qué importante es un buen alcalde. El alcalde que no tiene preparación, en realidad no importa que no la tenga, lo ideal es que la tenga, pero si no la tiene, pero sí tiene sensibilidad social, sí tiene preocupación por sus vecinos, se encargará de buscar esa información. Aquí en Inversión por la Infancia tenemos profesores y expertos como Oscar y en fin, muchos más que están acá más que para el análisis, para las respuestas concretas. Y se han preparado manuales, se han preparado orientaciones, hemos hecho campañas. Yo he tenido el privilegio de acompañar a Gloria y a Salvador y a Javier Iguíñez en su momento, a hacer campañas en Cayara y en toda la zona de Ayacucho para enseñarle a la gente, en medio de toda su humildad y toda su pobreza, a usar los recursos de la zona para poder alimentarse mejor, y ha funcionado, y hemos medido cuánto ha impactado eso en la comunidad, y los niños han tenido mejores resultados, han podido aprender mejor. La promoción, que hoy está en primer grado y en su momento era bastante más chiquita, ha podido tener mejores resultados que las promociones anteriores. Eso se puede hacer si es que el alcalde quiere hacerlo, si no está pensando en cómo robar, o no está pensando en cómo meter a sus amiguitos a trabajar, o no está pensando en cómo beneficiarse de la desgracia de su pueblo, sino en ayudarlo, las cosas pueden cambiar. Y acá está Inversión por la Infancia, que tiene muchas instituciones que forman parte de ella y que se suman a este esfuerzo para ayudar en lo que se pueda por nuestros niños, que son el presente de nuestro país. Oscar, para algún comentario con nuestro amigo. Sí, para decirle que en realidad eliminar la anemia no se le puede erradicar. No hay, en ningún lugar del mundo se erradican enfermedades que responden a una situación estructural, pero sí podemos eliminarlas.
Una reciente experiencia que Inversión por la Infancia ha seguido en Piura ha demostrado que en uno de los 9 municipios, es el primero del cual tenemos los resultados, de 23 niños, de 53 niños que tenían anemia, de 63, 10 menos, 53 tenían anemia, 52 son ahora normales en un periodo de 3 meses. No ha habido ningún secreto, no ha habido ningún milagro, es simplemente la respuesta a una carencia muy específica. Les faltaba fierro, se les ha dado el fierro durante un primer tiempo que es para cambiar los valores de la hemoglobina, y estos niños están normales. ¿Cambió algo la situación de esos niños? Por el momento sí. No sabemos si después esto va a volver a retroceder, no sabemos si el fenómeno yo no le llamaría de ninguna manera cosmético, pero es un enfoque dirigido a atacar un problema sin considerar las causas que lo están provocando. La anemia es solamente la manifestación de un problema estructural vinculado a la pobreza. Entonces, con esto quiero decirle que primero reducir la anemia, reducir la desnutrición crónica, no son imposibles en una gestión municipal. Recursos existen del gobierno central, de los gobiernos regionales y otros que se puedan generar a nivel... Es más un tema de voluntades, es más un tema de gestión y es un tema de identificarlo como una prioridad para el desarrollo de nuestra gente. Elmer, entonces mira, y tú tienes estos comentarios y la solidaridad de esta, y mi pregunta es muy concreta. ¿Nos compramos el pleito? ¿Vamos a hacer un diálogo en Puno con los nuevos candidatos? ¿Qué te parece? ¿Con las nuevas autoridades? ¿Te parece bien? Claro, una sola precisión. No digo que sea imposible bajar la reducción de la anemia o la desnutrición. ¿Hay experiencias exitosas en Puno? Sí las hay. Quienes las han priorizado son las ONGs, por ejemplo, la Cáritas del Perú, a través de la Cáritas Puno, ha hecho un trabajo bastante interesante y se han trabajado en pequeñas cosas como el tema de la sensibilización a la población, el tema de las cocinas mejoradas, y sí, ha tenido resultados. Por ese lado, se puede coger. Sin embargo, el tema de la voluntad política es a veces difícil, ¿no? La población más espera obras de impacto, obras que puedan verse a través de la ejecución de instalación de machones, de cemento, piedra y todo lo demás. Eso lo ve y eso lo saluda. Sin embargo, ustedes más que yo conocen que el tema de los proyectos sociales son a largo plazo. Y eso creemos que no solamente trataría de esta gestión, sino tendría que ser un acuerdo de gobernabilidad a nivel del departamento de Puno, a nivel de la provincia, y que esta pueda trasladarse también en el paso del tiempo. La experiencia que contaba el panelista sobre el caso de entregarles fierro, hay la experiencia, ¿no? ¿Acaso el Ministerio de Salud no entrega las chispitas? Sí lo está haciendo acá en Puno también. Sin embargo, a veces, no sé si era la falta de coordinación con el mismo director regional de salud aquí en Puno, quien lo desconocía este procedimiento. Quien él señalaba que el tema de la entrega, del consumo de las chispitas no era la solución, sino era un tema preventivo. Pero ojo, no es tema preventivo en Puno, porque acá los niños ya tienen anemia, entonces, o ya tienen desnutrición, entonces necesitamos una respuesta a esto. Entonces, ahí cuando hay una titularidad, cuando hay una autoridad de salud, quien desacredita el consumo de las chispitas de salud, pues este proyecto se va al agua, y ya la misma población, a través de llamadas telefónicas que recibimos en la radio, nos decían que sí, pues sí, a mi hijito le ha dado esto, a mi hijo le ha causado esto, sí, nosotros lo hemos consumido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos mismos esfuerzos del Estado no están trayendo resultados. Ahora sí, nosotros sí asumimos, no es que asumimos ese compromiso, nosotros lo hacemos permanentemente como medio de comunicación. Me consta por la gran tradición de ustedes. Mira, Elmer, yo me acaban de llevar, dar unos datos desde UNICEF y de otras organizaciones, de que hay que tomar en cuenta que ya, tú tienes razón, hay experiencias. A Joyani en Carabaya y Antauta en Melgar, distritos pequeños, parece que ya tienen experiencias de resultados en términos de reducción de anemia, combate a la anemia. O sea, hay en el propio Puno, hay distritos y hay gente que está mostrando que sí se puede. Yo te digo con esto, Elmer, antes de decir, mira, reiteramos nuestro compromiso y ojalá contemos como siempre con el apoyo de Radio Onda Azul, que tú sabes que la tenemos muy presente, para poder apoyar como Inversión en Infancia un diálogo frontal y formal en Puno con las autoridades electas, y esperamos que sea lo más pronto posible.
Elmer. Claro que sí, más bien agradecidos con ustedes por también darnos ese espacio y poder dar a conocer cuál es la realidad de Puno. Y trabajar con esto porque este tema tiene que ser sostenible, este tema tenemos que bajarlo porque finalmente el futuro de Puno, o el futuro de nuestros niños que ahora están pequeños y con el transcurso del tiempo van a tener que jugar un papel fundamental dentro de este proceso. Muchas gracias más bien a ustedes y por supuesto en cualquier momento estaremos conversando más sobre esta realidad y cuáles son los avances que también se están dando en tema de la reducción de la anemia y esos compromisos que tienen que hacerse con las nuevas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Un gran abrazo. Gracias. Importante sentir la percepción de los otros lectores con esto, ¿no? Es evidente que formalmente tenemos supuestamente la presencia del Estado en planes, en materiales, en documentos, en folletos, pero la realidad nos muestra que hay ausencia. Aparentemente el propio director de salud niega las ventajas de darle suplementos. ¿Entienden, pues? No, Qué terrible. son cosas terribles. Vamos a ir a un corte y volvemos. Sí, ¿Qué claro. te parece si vamos a escuchar a Loreto o vamos a escuchar a, ¿cómo te puedo decir? O a Piura para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos entonces al corte, por favor. Bien, ya estamos de retorno, evidentemente todos nosotros comprometidos con el diálogo que hemos tenido con nuestros amigos de Radio Onda Azul de Puno. Radio Onda Azul de Puno ha sido pionera en la educación a distancia, ha trabajado muchos años y realmente nos enorgullece tener a ellos como aliados. Estamos ya esperando, ya estamos con nuestro amigo de Piura, de Radio, sí. Entonces, sí, ya estamos con nuestra querida amiga Cindy Chandubi de Radio Catibalú de Piura. Cindy, ¿cómo estás? Estamos con Loreto, me dicen. Entonces, estamos con Oraldo Reategui, la voz de la selva. Claro que sí. Oraldo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Salvador, y buenas tardes a todo el equipo allí en la iniciativa de la lucha contra la exclusión de la infancia.
Oraldo, mira, estoy aquí con la doctora Marisol Perestello y el doctor Oscar Castillo. Ustedes saben que como Inversión en Infancia estamos pues promoviendo y queríamos sentir de tu parte, Oraldo. Amazonas, independientemente de la mancomunidad de pueblos amazónicos, Indiana, Indiana, Napo, las Amazonas, Mazán, que han logrado experiencias extraordinarias en términos de combate a anemia, desnutrición. No hemos sentido realmente un posicionamiento claro de parte de las autoridades que están postulando a ser gobernadores regionales o municipales. ¿Puedes decirnos un poco cómo es que está la infancia incluida en esto? ¿Hay algún candidato que está incluyendo seriamente el tema? Mira, nosotros como Radio La Voz de la Selva, todos los años, lo que intentamos es alcanzar la mayor cantidad de información, sobre todo en época electoral, de la situación de la infancia y la adolescencia. Y este año no podría ser la excepción. En ese sentido, una de las acciones que hemos hecho ha sido la revisión de todos los planes de trabajo, las propuestas de gobierno de los candidatos, fundamentalmente al gobierno regional. Y allí nos hemos encontrado con algo que ya prácticamente podemos decir no es una sorpresa, y es una ausencia de este sector importante de nuestra población. Y en la rápida o somera visión que tienen sobre el tema o los temas que involucran a la infancia, hay muy poca información. En todo caso, entre los 4 primeros lugares, según las últimas encuestas, los candidatos al gobierno regional establecen en sus planes diagnósticos más o menos cercanos a las cifras oficiales. Por lo menos las mencionan. Pero hay uno de los candidatos que hace un diagnóstico, sí, muy serio, con data oficial existente, pero luego en la parte de la propuesta no especifica ni metas ni especifica estrategias. Por otra parte, hay otro candidato que más o menos coge algunas cifras de anemia y desnutrición, y eso sí plantea algunas metas. Por ejemplo, en desnutrición crónica infantil plantea una reducción del 23 al 16%. Por lo menos ahí hay una medición, y uno podría decir contra eso se le puede luego cuestionar si lo ha cumplido o no lo ha cumplido, o si está implementando acciones para lograrlo. Pero los otros 2 candidatos de los 4 primeros que te acabo de indicar que hemos revisado, no hay más que la situación mala de la desnutrición, de la anemia, pero no se establece ni qué significa esta situación mala. Entonces esto hace ver que no está en la agenda muy claro el tema de los candidatos, este tema de la infancia en Loreto. Bueno, Oraldo, y te agradezco muchísimo por esta información. Evidentemente es una preocupación que tenemos y como Inversión en la Infancia esperamos estar pronto por Loreto y contar como siempre con La Voz de la Selva para que nos apoye un diálogo abierto con los candidatos, con las autoridades electas, porque pensamos que no puede ser que la región Loreto mantenga cifras superiores a 50% como promedio regional de anemia en sus niños menores de 5 años y un poco más en menores de 3 años. Oraldo, te agradezco mucho y realmente agradezco a ti personalmente y el apoyo que siempre hemos recibido del radio La Voz de la Selva. Un gran abrazo. De igual manera para ustedes. Gracias. Hasta luego. Marisol, Oscar. Es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso y de alguna manera lo que pasa en Loreto te refleja lo que pasa en el Cusco también, que son estas zonas que han tenido privilegios en recursos, con canon altísimos. Pues bueno, yo por unas razones de consultas que me hicieron, tú puedes saber cuánto es lo que ha gastado Apurímac, de acuerdo a informe oficial, en términos del canon, cuánto ha gastado del canon social. En su ejecución. En su ejecución. Imagino que debe estar por debajo del 30%. 36%. Sí, claro. Es que ese promedio. Cusco no tiene necesidades. No tiene. ¿Para qué Cusco con 2 fuentes de canon, Echarate y la otra zona. Megantoni, que es ahora la división Sí. de Charate. No pasan del 43%. Pero tiene una piscina con agua temperada.
Pero es que es esto lo que yo te estoy Es diciendo. Esto no es un problema de actitud, te golpea, porque realmente es un tema que tiene que ver con gestión, eficiencia y uso de recursos. Yo creo que tiene que ver, Salvador, con cosas un poco más duras, ¿no? Nosotros hemos estado juntos para hablar de sitios comunes en los que hemos tratado temas de anemia, en Cayara. Hemos estado juntos en Puno, viendo las casitas calientes. Hemos estado monitoreando juntos el problema de Amazonas, en la zona, queriendo impactar en la zona de Condorcanqui, de Nieva. Claro, nuestro país es tan distinto. Te he citado 3 sitios que son completamente distintos, ¿no? Tienes Puno con un frío que te mueres y que los niños, por supuesto, se mueren. Tienes toda la zona de Ayacucho, que tiene otros problemas, que es el problema del abandono del Estado y de la negación de una realidad social que hace que lo que no mató el terrorismo lo maten la anemia, la desnutrición y la pobreza. Y tienes Amazonas y tienes esta zona del post-Bagua con todos los impactos que eso ha tenido en la comunidad. Y en todas se repite lo mismo, la ausencia de un Estado, no este gobierno, porque esto no es una pelea contra el gobierno de turno, es el concepto de Estado, ¿no? Y un Estado ausente, indiferente, que se mira el estómago, sí, con un Perú que crece y aspira a la OCDE legítimamente, y me parece perfecto. Esta es una sala hermosa en exhibición, ¿no? Con grandes edificios, con grandes carreteras, en fin, con jóvenes que tienen la oportunidad, y bendito sea, de estudiar en Harvard o en Yale. Y tienes otro Perú que necesita otra estrategia, pues, ¿no? Que es la de los pueblos olvidados, la de los quechua hablantes, aymara hablantes, que ni siquiera tienen servicios de salud o servicios de atención en su propio idioma. Un proceso de educación intercultural bilingüe en el cual pues no hay incentivos adecuados para los maestros a propósito del Día del Docente. Entonces hay la necesidad de pensarnos como país, y decir, bueno, a ver, un país, 2 estrategias. La estrategia de crecimiento y de continuar con la inversión para que efectivamente este país próspero pueda permear a un país olvidado y abocar todas las fuerzas del Estado en poner agua. Ese es el ABC, generar vías de comunicación que nos permitan estar interconectados y sacar los productos al mercado. Y aquí los niños, en todo el tiempo que esto va a demorar, porque no vamos a pasar de un Puno o un Loreto o un Quechuas del Pastaza o toda la zona de 2 de Mayo o toda la zona de Nuevo Andoas, esta zona que sangra petróleo y pobreza, es una cosa impresionante. Es increíble que no podamos pensar una política de mediano plazo que haga que en el corto plazo se focalicen acciones para que zonas como Charate o como Megantoni, que tienen ingentes cantidades de recursos, tengan, por lo menos sus comunidades indígenas, la claridad de que la inversión en su comunidad que afectó su agua, sus cochas y su modo de vida, claro, revierte en mejor educación y mejor salud. Pero mira, la realidad de Megantoni es exactamente la misma que la de Nueva Andoas, que también tiene recursos por el canon petrolero, y que la de el río N, la zona, por ejemplo, de Pozoteni. 3 realidades distintas. Loreto con un canon impresionante por el petróleo y por supuesto, por el viaducto, por el ducto que transporta el petróleo de Petroperú. Tienes a Cusco y todo el tema del gas en Megantoni, que es el distrito que se ha dividido de Charate, pensando que con eso podía utilizar mejor los recursos. Y tienes Pozoteni, que es un distrito que está... Un distrito no, una comunidad indígena que está a 3 horas de Portocopa, por Satipo, con una organización que se llama la Central Ayánica del Río N, que lidera una ayánica muy conocida, que ganó el premio Rey Goldman y el premio Rey de España por evitar que se construya la represa de Paquitzapango. Y estas 3, y esta comunidad ha sido impactada por el caucho en su momento, por Sendero Luminoso y por el narcotráfico, y a pesar de eso se ha organizado, y las 3... si tú las visitas, tienen las mismas características. Algo está mal, pues, ¿no? Una comunidad impactada por Sendero, por el caucho, por el narcotráfico, que está en las mismas condiciones, incluso un poquito mejores, porque tiene un albergue para niños huérfanos y niños que van a estudiar a la zona. Está igual que Megantoni, que tiene ingentes cantidades de dinero, igual que Nueva Andoas, que tiene todos los recursos del canon. ¿Qué estamos haciendo como Estado? ¿O es que las autoridades están eligiendo poblaciones electoralmente más rentables en vez de poblaciones electoralmente que necesitan más ayuda o poblaciones que necesitan más ayuda por la condición de pobreza? Y yo creo que eso también es un reclamo de la sociedad civil. O sea, creo que los ciudadanos tenemos que decir, oye, ¿sabes qué, autoridad? O haces lo que yo te digo o te meto preso o te denuncio por malversación de fondos. Y hay que aprender a elegir. Hay que elegir a gente que sea capaz de liderar los destinos de nuestra comunidad, los destinos comunes. Podemos pelear por nuestros destinos individuales, pero los comunes necesitan liderazgos de gente honesta, de gente que no sea corrupta, de gente que la tenga clara,
de gente que vea el bosque, pero sea capaz de atender las necesidades del árbol. Y me parece que eso va por ahí, ¿no? Oscar, un solo tema en relación a la selva y al dinero. A nivel nacional, comentabas al inicio de que el 40% de los niños del país, informes oficiales, Ministerio de Salud, tiene algún tipo de parasitosis. Fácilmente eso se duplica en la zona de la selva, ¿no? Sí, claro, sí, es verdad. Entonces, y el tipo de parásitos de la selva son diferentes, porque son los parásitos que se llaman nemátodos, que son grandes, que se comen todo lo que llega al intestino de los niños. ¿Cuánto cuesta desaparecer el problema? Si uno lo ve como exclusivamente problemas de agua y saneamiento, que es el camino adecuado, tiene algún costo. Pero si uno lo ve como desparasitación, que significa sin hacer ningún tipo de análisis, no requiere laboratorio. Así como se da una vacuna, se les da una pastillita a los niños, cada 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de la carga de parásitos en la zona, liquida los problemas de parásitos por ese periodo, después los niños se vuelven a infectar, pero le vuelves a dar. Y eso resuelve una de las causas fundamentales de la anemia, sobre todo, más en esos lugares. O sea, no es cuestión de dinero. ¿Cuánto cuesta eso? A nivel internacional, eso cuesta menos de 30 centavos de dólar por niño por año. Estamos hablando menos de un sol. Qué horror. De costo por niño, por cada año. O sea, no es asunto de dinero. Tampoco espero que sea asunto de conocimiento. La información entre la gente que se dedica a esto es hartamente conocida. Lo hicimos aquí en Perú, Salvador, en los años 80. Claro, yo funcionó. Bueno, se ha erradicado la polio, se ha hecho tantas cosas. Yo creo que se ha habido mucha actividad. Yo creo que esto tiene que ver, uno, con el acceso a esta información, los recursos disponibles, y el otro lado, el liderazgo y capacidad de gestión. Yo sobre esos temas vuelvo después del corte y también leyendo las principales comentarios que nos han hecho llegar por vía chat o vía Facebook. Vamos a un corte entonces. Bien, ya estamos de retorno con Diálogo Abierto. Interesante el diálogo después de la intervención
de nuestro amigo Oraldo Reátigue, de La Voz de la Selva. Creo que hay preocupación y yo tenía básicamente dos comentarios, y el primero que tiene que ver fundamentalmente con que Óscar creo que concuerda con todos nosotros diciendo que no es un problema de recursos, hay materiales, hay capacidad, hay experiencia. Y lo que vemos nosotros es que hay un problema de gestión y eficiencia. Pero por el otro lado hay también un problema de desconocimiento de parte de las autoridades sobre rol y responsabilidades, sobre todo en estas áreas. Entonces, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, Marisol, es evidente que mucha de esta responsabilidad, no es que el gobierno regional tenga que decirle al director, si hay un problema de educación, tenga que decir, no, habla con el Ministerio de Educación. Hay responsabilidad regional, como también hay responsabilidades municipales, etc. Donde hemos visto eficiencia es cuando el alcalde ha asumido este rol de articulación y coordinación. ¿Será que esto pasa también por la preparación de, ¿cómo te puedo decir?, o reivindicando una clase política que pueda realmente entender, gerenciar y acceder a estos maneras? No, porque no está en el chip de gobernabilidad. Mira, voy a plantear los temas como creo que deberían darse en función del marco constitucional. Nosotros tomamos un modelo, dos modelos en realidad, de organización del Estado y de principios que marcan el comportamiento de la gestión pública, la administración de la cosa pública. Lo tomamos de Alemania. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de las barbaridades que hizo Hitler concentrando el poder, se genera una dinámica de organización de la sociedad, es verdad que con Estados Federados, que es bastante distinto a lo nuestro, pero se organiza con una lógica de dos principios, subsidiariedad y supletoriedad, que solos no dicen nada, pero que si los aterrizas al contexto de la administración lo que te dicen es, subsidiariedad significa que no debe hacer el grande lo que puede hacer el chiquito, en la lógica de que el alcalde está más cerca de su comunidad que el gobernador regional y por supuesto que el ministro y por supuesto que el presidente de la República. Entonces, si el chico puede hacer un trabajo concreto, el grande no debe reemplazarlo, al contrario, debe dejarlo hacer. Y esto, respondiendo a la lógica de posguerra, era distribuye el poder, de manera que este no se pueda volver a concentrar como se concentró en su momento con Hitler. Nosotros tenemos 1.800 autoridades nuevas que vamos a elegir el domingo, Salvador. Esas 1.800 autoridades, en el nivel en el que se encuentran, debieran de asumir la responsabilidad que puedan dentro de su jurisdicción. Y en la que no puedan, se aplica el otro principio, que es el de supletoriedad. Cuando el chiquito no pueda, lo hace el grande. El chiquito o el mercado, porque esa es la otra lógica que impregna nuestra Constitución, que es la de economía social de mercado. Si el mercado puede hacer la carretera porque le va a resultar rentable, que la haga. Y por supuesto en la medida en que no pongas un peaje y no pongas una carretera alterna, porque eso es un asalto, ¿no? Pero si no puede, lo hace el Estado. Es decir, donde el agua no sea negocio, la tiene que poner el Estado, porque la gente tiene derecho a tomar agua y es una responsabilidad del Estado hacerlo. Entonces yo creo que el esfuerzo de preparar a estas 1.800 autoridades nuevas que se van a elegir, porque son nuevas, me parece que es un reto, por supuesto para inversión por la infancia, en temas de infancia lo será, pero en general prepararlos para todo el proceso de transferencia, que puedan ellos recibir información de cómo se hace un buen proceso de transferencia, que puedan tener un mecanismo de denuncia si el sinvergüenza del alcalde anterior huyó con sus papeles, como pasó en más de un lugar donde el alcalde no quiso dejarle, o sea, cerró la oficina y se mandó mudar. Y luego prepararlo para los primeros 100 días de gestión. Y yo creo que ahí se debe de acompañar el proceso. De los 1.800, si solo el 10% de las autoridades quieren asumir este papel con humildad de recibir de la fuente, ¿no? Porque Óscar decía, yo no creo que no lo sepan. Me muero de vergüenza decirlo, pero seguramente muchos no lo saben. Y lo que hay que decirles, oye, mira, si no lo sabes, acá está, yo te lo enseño. No tienes que saberlo todo. Yo soy abogada, pregúntame de derecho. A mí me pregunta de cómo se construye un puente, seguramente se me cae el puente. Pero dime dónde preguntar. Y si soy una autoridad responsable, iré y preguntaré. Entonces, darles los insumos, Salvador, me parece que es un deber del Estado, un deber del gobierno central y un deber de las instituciones que tenemos temas específicos en los que queremos nosotros incidir. Hicimos esta contribución con este curso, qué debo hacer como alcalde o regidor en términos de anemia, pero yo creo que esto va
como Mucho más allá. sustento de una gobernabilidad y democracia también, ¿no? Porque lo que estamos viendo en este momento es una dispersión de prioridades, es un botín total, o sea, no es la autoridad que gobierna por el pueblo y para el pueblo, es cualquier situación. Mire el balance que tenemos de autoridades que están siendo puestas presas, metidas en corrupción, y en este marco, pues, la infancia es un tema que recibe la factura, ¿no? Oscar. Sí, la ley de gobiernos municipales crea un concepto que ha quedado muy difuso: atención primaria de la salud bajo responsabilidad de los gobiernos locales, provinciales, distritales, centros poblados. ¿Qué es la atención primaria? ¿No? En el país el concepto está desvirtuado porque había una tendencia mundial que lo ha hecho a propósito de pensar que atención primaria es la atención básica vinculada a los servicios de inicio de un sistema. El concepto de atención primaria nace en Alma Ata en el año de 1978 y lo que dice es que la atención básica que se proporciona a las personas que comienzan y completan todos los requisitos que requiere la atención a su salud en un modelo que es adecuado a su cultura, dentro de la economía local y dentro de las realidades culturales, etcétera, ¿no? Es un concepto extraordinariamente importante. Esa responsabilidad por ley está a manos de los gobiernos locales. Sí, claro. Además de eso pueden construir, lo cual me parece un absurdo, centro de salud, equiparlos, porque se requiere mucho dinero y el gobierno nacional lo puede hacer mejor. Además dice que el concepto del territorio y el concepto de población, la población que vive en el territorio, es responsabilidad de los gobiernos locales. Tienes ahí todos los elementos que se requieren para darle las herramientas, el poder y la capacidad legal para que intervenga en una acción donde vincule lo que mencionaba Marisol: gobiernos locales, sector, el inversor privado, y en un ámbito donde la cultura prevalente y las características van a demandar un tipo específico de respuesta. Entonces, ¿cuántos de nuestros alcaldes saben eso? ¿Cuántos, sabiendo, van a pensar que es una tarea demasiado grande bajo su responsabilidad, o no tienen cómo implementar? No nos olvidemos que en algunos municipios a veces el alcalde se acompaña de 4 o 5 funcionarios y no tienes más. Entonces el concepto de articular gobierno regional, nacional, regional, provincial, distrital y centros poblados, ¿no? Es absolutamente importante. No, Oscar, yo estoy de acuerdo. Mientras preparamos el chat para ver qué es lo que nos han escrito, parece que tenemos problemas con Piura, con Radio Tubirí, entonces, pero de todas maneras ellos siempre están en contacto con nosotros. Pero sí comentarte evidentemente de que en relación a las intervenciones de ustedes, evidentemente hay experiencias concretas que muestran que donde ha habido gobernabilidad, donde ha habido una autoridad visible y responsable, se han logrado éxitos. Creemos que por el otro lado hay experiencias que valen la pena destacar, que responden desde diferentes tipos de respuestas. El caso de seguridad alimentaria y nutricional en Corca, por ejemplo, cómo revierte, inclusive influye en la economía familiar, o casos de participación del sector privado, en el caso de Arequipa, por ejemplo, que frente a las dificultades de presupuestos, de cosas del sector local, fue la empresa privada, a través de esta minera que hay en Arequipa, que pagó cursos de capacitación, materiales, folletos, viajes de los enfermeros de todos los distritos, y eso permitió concretamente que Arequipa sea la única región que bajó 10% la anemia. Entonces yo creo que hay formas, posibilidades, hay país que puede hacer acontecer. Y lo otro, pues, ratificar lo que Inversión en la Infancia viene diciendo y exigiendo a través del Pacto Social. Es tiempo de una descentralización efectiva de programas y presupuestos sociales. No se puede seguir administrando esto desde Lima. Entonces yo creo que en esta relación, creo que es parte de nuestro... ya sé que a veces decimos que nuestra alforja es muy pequeña, pero seguiremos insistiendo desde nuestra batería, ¿no? Para ver hasta dónde llegamos. Vamos al chat entonces. Jimmy, cuando quieras.
Entonces dice Juliana Niño, hoy es cierre de campaña y hasta el momento no hemos visto que algún candidato, sea de Lima o de distritos, mencionar la infancia. Es más como un detalle y no es parte de solucionar la vida de los niños. Muy bien, Juliana. Elmer, saludos. Bueno, saludos también, Elmer. Carlos, es lastimosa la situación de la infancia, principalmente en las zonas altoandinas. Bien. Román, en Lima los candidatos no han hablado de infancia, será porque los niños no votan, seguro, ¿no? Jaime dice, se han destinado recursos para luchar contra la anemia, pero no hay capacidad humana para avanzar más. Carmen, los gestiones locales no salen que existen recursos para atacar los problemas de la infancia o no les interesa. Carlos, importante programa, gracias. Carlos Alberto, ¿qué es lo primero que debería hacer un gobierno local en los temas de infancia? Ahí se la pasamos al doctor Castillo para ver que nos digan algo. Sus comentarios. ¿Qué puedo decirte si no es que esta percepción ciudadana de que la anemia está, pero no está de la forma correcta en la agenda nacional? Yo creo que hay que exigir, ¿no? O sea, desde la política, desde el espacio donde yo estoy, hay un esfuerzo de difusión constante, pero creo que hay que dar el paso siguiente, que es lo que estamos haciendo en Inversión con la Infancia, de establecer una línea, ¿no? Decir, a ver, ya basta de hablar, acá estamos. Tu ministerio has dicho esto, tu alcalde has dicho esto otro, a esto te has comprometido ya. Ahora vamos a monitorearte cuánto has avanzado o por qué no estás avanzando. Porque la verdad es que ya hay que dar el paso a la acción, ¿no? Porque el problema es que, a diferencia del tránsito en el que si no lo arreglamos, bueno, seguimos llegando 2 horas tarde a todo, 1 hora tarde a todo, seguimos perdiendo la mitad de nuestra vida en estos espacios, a estos niños los perdemos. O sea, el niño que llega, el niño que llega, okay, la anemia no, la anemia, el doctor sabe mucho más que yo, así que es lo que yo he aprendido de ustedes. Pero con el tema de desnutrición, ya las conexiones neuronales y los trabajos que se tuvieron que hacer en su cabecita no se hicieron. Y entonces ese niño que pudo haber sido brillante, que pudo haber sido un físico nuclear, que pudo haber sido el gran inventor de la medicina contra el cáncer y ser peruano, ya no pudo desarrollar todo su potencial porque no era nuestra prioridad. Y entonces el costo que hay que trasladarle a la autoridad elegida este 7 de octubre es decirle, lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer los próximos 4 años determinarán la vida y el futuro de todos los niños que hoy tienen entre 0 y 3 años. Y depende de eso. O sea, yo creo que hay que volver a poner el tema de la urgencia de la acción en esa materia a nivel nacional hoy día. Y hacer, por supuesto, todo el trabajo siguiente que tenemos que hacer de la autoridad única, de la lucha contra la pobreza, que son cosas a mediano plazo o a largo plazo. Pero el tema del niño hoy, que se perjudica, mira cuántos años tenemos hablando de esto, cuántos niños en todo el tiempo que nosotros hemos logrado, sí hemos activado Jorge, hemos activado Callara, hemos activado uno y otro, en Puna se han activado, gracias a Dios, 2 distritos solos, en fin, Piura. Ya. Y en ese tiempo, ¿cuántos niños no han podido salir de una situación de la que no son responsables? ¿Y cuál será la marca del futuro? Yo soy profesora universitaria, Salvador, y a veces me quedé espantada porque te das cuenta que hay diferencia entre la capacidad de atención, la capacidad de captar información, y esto tiene que ver con no solamente con el IQ que el niño tuvo, sino con la alimentación que se le dio. Y si queremos ser un país del primer mundo en el futuro, necesitamos empezar a trabajar en nuestros niños, en serio, y con la responsabilidad de saber que también somos parte del problema si no hacemos algo. Creo que traducir esto en metas muy concretas de inversión humana, más allá del tema solamente de la infancia. César Guadalupe, que estuvo acá con nosotros, el presidente del Consejo Nacional de Educación, creo que tú estuviste en el canal, él nos dijo, solamente 46% de los chicos que dejan secundaria pueden tener una accesible comprensión lectora. No, es que si alguien no pone el punto en esto, estamos, ¿me entiendes? Futuros. O sea, es que realmente, y después nosotros nos quejamos del Congreso que tenemos, ahí tenemos esto, pues, ¿no? Entonces yo te digo la verdad, y por eso elegimos a los que elegimos también, discúlpame, pero creo que es muy importante dar una mirada y un baño de realidad en relación a esto, y ojalá que lo podamos hacer al 2021. Bueno, por lo pronto les quiero dar una buena noticia a todos ustedes. La familia esta de Salgalú haciendo lo posible, gracias por las felicitaciones, algún día saldremos por televisión digital.
Les quiero contar que el Consejo Nacional de Educación ha confiado en nosotros la discusión del nuevo proyecto educativo nacional. Vamos a hacer un programa semanal, periódico, con el Consejo, sí. Y así como ya se vino Carla Jarada para poder hacer el tema de violencia, estaremos aquí también, ya se incorpora también al grupo nuestro amigo, es Carlos Cornejo. Carlos Cornejo también se integra a la familia Salgalú para comenzar a trabajar pensando en educación. PEN del Proyecto Educativo Nacional, Pensar Educación. Creo que va a ser un programa que va a permitir poner en el contexto el tema de educación nacional. Oscar. Una sola palabra. Yo he trabajado toda mi vida en un contexto de salud, pero en un contexto un poco mayor de la infancia. Pero reconozco que mucho más importante que salud es la educación. Si pudiéramos dar pasos, como se ha podido por lo menos sensibilizar sobre estos temas vinculados a la infancia, en el campo de la salud y nutrición, en el campo de la educación, sería, yo creo, el final feliz de esta historia. ¿Qué me vas a decir a mí? Ahorita voy a leerte un chat que acaba de llegar. Yo entiendo, nosotros pusimos como punta de lanza el tema de anemia. Ya está en la anemia, ahora quieren que nosotros pongamos el tema de embarazo adolescente, que pongamos... Sí, lo vamos a hacer en la medida que tengamos la capacidad de hacerlo. Yulisa, ya habíamos despedido el programa, pero ya que usted quiere hacer la pregunta, voy a hacer la pregunta, creo que es más para Marisol Perestello. Entonces en el chat dice Yulisa, población vulnerable para los alcaldes, la sociedad LGTB, etcétera, y los niños, ancianos y mascotas que, claro, como ninguno de ellos tiene voz ni voto, luchan, buscan ganarse la simpatía de otro tipo de comunidades en vez de los prioritarios. ¿Dónde están los padres que no existen propuestas por sus hijos? Bueno, Yulisa. Mira, yo creo que hay que atender a todas las poblaciones vulnerables, pero de manera transversal. Para nosotros el tema es lo que conversábamos primero, enfoques. Hay poblaciones vulnerables y eso es un hecho. Y efectivamente, niños, personas de tercera edad, enfermos, personas privadas de libertad. Es decir, no solo porque el Ministerio de la Mujer dijo estas son las poblaciones vulnerables, esas son. Hay muchas más en nuestro país. Claro. De hecho, pueblos indígenas, de hecho, personas privadas de libertad en nuestro país, de hecho, comunidad LGTBIQ. O sea, yo creo que hay un conjunto. Y yo creo que esto hay que atacarlo de manera transversal. Opción preferente por los pobres primero. Porque si eres niño y además estás en condición de pobreza, tu exposición a peligro y a situaciones como esta es mucho más grande que la de si eres niño y estás en una posición económica mejor. Mujer, todo lo transversal, que también es verdad, es una población vulnerable en sí misma, pero también hay mujeres indígenas, mujeres LGTBI, mujeres que son niños, mujeres de tercera edad. Yo creo que en el tema de poblaciones vulnerables hay que tener los enfoques claros. Y sí, el panorama electoral distorsiona un poco el rol, pero ya acaba el 7. A partir del 7 nos toca a los ciudadanos. Nos toca a los ciudadanos, a los que hacemos política y a los que no, monitorear, acompañar, seguir estos 3 meses que para mí son fundamentales, ¿no? Del 8 de octubre al 31 de diciembre debiéramos de trabajar con mucha seriedad una agenda de lo que esperamos de nuestro alcalde, que se sume a lo que él prometió, pero de lo que esperamos de nuestro alcalde, con un conjunto de compromisos mínimos que nos permitan tener indicadores y monitorearlos y acompañar esto, ¿no? Porque el país que nosotros vamos a querer y la ciudad que nosotros queremos, tenemos que también construirla con fiscalización, con crítica constructiva y por supuesto también con reconocimiento, porque todo eso suma. Así que no hay que ver el vaso medio lleno. Así es. Porque si encima perdemos la esperanza, ya la cosa se complica. Gracias, Marisol. Oscar, ¿algo más o estamos todos conformes? Entonces, muchísimas gracias. Ha sido una nueva edición de Diálogo Abierto. Esperamos que el próximo jueves nos acompañen. Tenemos en principio preconfirmada la presencia de la ministra de Salud, así que creo que va a ser muy interesante. Post elecciones, saber cómo realmente aterrizamos en acciones concretas en esta lucha contra la anemia y evidentemente el enfoque de salud infantil, ¿no? Que creo que no es solamente anemia, es vacunas, es poblaciones vulnerables, es todo ese tipo de cosas que nos interesa. Bueno, muy buenas tardes.